un escenario como este, hace muchos años ocurrió un atentado. Las llamas destruyeron las paredes del lugar como una gran bestia que devoraba todo a su paso. Pero ese día se puso en juego mucho más que la idea de un espacio teatral. Se pusieron en juego la vida y la libertad de expresión. Pero de esa llama surgiría una marea de fuego mucho más grande, casi imposible de frenar. ¡Pasen, señores! Teatro Abierto 81 fue fundamentalmente un hecho solidario, absolutamente teatral. La imaginación contra el miedo. Si aquí no hay hormiga. La creación contra la destrucción. Teatro Abierto arranca en la unión de autores. 21 autores. 21 directores. 3 obras por día, los 7 días de la semana. ¡Luz! El objetivo era rebelarse, absolutamente rebelarse. Quiero hablar de mi hijo, del hijo que hoy no va a venir aquí. Teatro Abierto está hecho para usted. Señoras y señores. Aquí ocurrió una historia, con personajes nobles e infames, con momentos de gloria y tragedias, justamente como en una representación dramática. Habla el teniente general don Jorge Rafael Videla. Nuestra generación vive una crisis de identidad que se manifiesta en un permanente cuestionamiento de los valores tradicionales de nuestra cultura y asume, en muchos casos, las concepciones nihilistas de la subversión antinacional. Esta es la historia de una lucha. Una batalla en los tiempos en que un Estado opresor realizaba prácticas genocidas. La historia en los días en que el teatro argentino enfrentaba sus temores de la única forma que podía hacerlo, creando. Una vez más, el arte se adelantaba a su tiempo. Para entender cómo nace Teatro Abierto, es necesario situarse en una época en la que protestar era algo prohibido. Y el teatro era de las pocas expresiones artísticas que se arriesgaba a hacerlo. Vivíamos en el año 80 bajo una dictadura. Genocida, que se había instaurado ahí en el 76. Los momentos más tremendos, de algún modo, estaban declinando un poco. Pero seguía una dictadura. Muy fuerte todavía, muy fuerte todavía. En su carácter de órgano supremo del Estado y en ejercicio de las facultades que le son propias, ha resuelto designar al señor Teniente General en retiro efectivo, don Roberto Eduardo Viola, para ejercer el cargo de Presidente de la Nación Argentina durante el periodo comprendido entre el 29 de marzo de 1981 y el 29 de marzo de 1984. Estábamos absolutamente condicionados a las reglas de la dictadura en esos momentos. En nuestra profesión, en el teatro, había listas de gente prohibida, actores prohibidos, directores prohibidos, escenógrafos prohibidos, etcétera, etcétera, etcétera. Que eran listas negras que en realidad funcionaban fundamentalmente para los teatros públicos y para la televisión y para el cine. En el caso del teatro, por ejemplo, era el clásico caso de los teatros oficiales, donde no podíamos estrenar. Esto se trasladó a la actividad privada. La actividad privada podía llamarte, pero los empresarios, por si acaso, no te llamaban. Les pasó en todas las dictaduras, no entienden mucho, pero por si acaso prohíben. Pero hay muchos grandes que son más elementales que los chicos, a los cuales también les hace falta que se les prescriba, digamos así, una cierta higiene mental en el consumo de espectáculos.
Es un contexto, por supuesto, sumamente hostil, donde las prácticas de persecución, de censura eran muy frecuentes, donde no era fácil trabajar artísticamente. En ningún contexto teatral, ni en el circuito oficial, ni en el circuito como, digamos, más independiente. Por abrir una salita de teatro en Pinamar, provincia de Buenos Aires, me volantearon donde vivíamos en el barrio de Caballito, acá en Buenos Aires, por debajo de las puertas del edificio, a todos los vecinos, un volante que decía parte de guerra número 622. El señor Carlos Rottenberg está produciendo espectáculos artísticos en su teatro de Pinamar, que cuenta con la participación de elementos que hacen a la apología marxista. Si continúa en esa actitud, procederemos a volarle con letra mayúscula y entre comillas, el departamento como primera medida. Señor vecino, no acepte en su edificio a un apañador de subversivos. Me parece que es una buena manera de responder al contexto. Estamos muy saturados de cosas que no son nacionales, ¿no? No solamente en el teatro, sino en la cultura general. Los artistas en general se han contaminado y producen elementos contaminados, y la gente se ha contaminado de recibir esos elementos contaminados. Es como que haría falta un sistema médico como para descontaminar, ¿no? Hubo dos aspectos muy resonantes, digamos, muy movilizadores. Uno fue que el director del Teatro San Martín, Yves Staiff, en ese momento director del Teatro San Martín, cuando todos los años se anuncia la programación del teatro, y no había ningún autor argentino contemporáneo. Que cuando le preguntaron por qué no programaba autores argentinos, dijo porque no los hay. Y la otra, un también desdichado movimiento en la Escuela Nacional de Arte Dramático, que quitó una materia que se llamaba Teatro Argentino Contemporáneo, algo por el estilo. O Dramaturgia Argentina Contemporánea, no me acuerdo bien cómo era. Eliminó la cátedra de autor nacional. La eliminó. Es decir, eliminó nuestras obras, lo contemporáneo eran las obras. Y bueno, eso nos molestó. Ante eso empezó a generarse una reacción. Un día con un autor y con un actor, y después fuimos varios, empezamos a reunirnos semanalmente, porque nos habíamos dado cuenta que nos estaban separando, nos estaban rompiendo en pedacitos. Y esa era la única manera de sobrevivir, de estar juntos. Y resolvimos vernos todas las semanas con el fin único de estar juntos, de mirarnos, oírnos y cambiar impresiones. Teatro Abierto comienza en reuniones pequeñas, en casas particulares. El grupo inicial fue Reún, Gorostiza, Tito Cosa, Brandoni mismo. Somigliana, el Leandro Ragucci, que era escenógrafo. Uno puede cometer cierta injusticia de no nombrar a alguna persona, ¿no? A una de esas reuniones concurre Osvaldo Dragún. Chacho Dragún. Chacho Dragún. Chacho Dragún. Chacho Dragún. Osvaldo Dragún. Que fue quizás el principal gestor. Que es el padre del Teatro Abierto. El primer impulsor. Chacho Dragún fue el tipo que supo comprender la diversidad y hacer de esa diversidad una fuerza. Osvaldo Dragún era un dramaturgo y un gran gestor cultural, no solamente dramaturgo, y les propone a sus colegas un ciclo de teatro argentino de obras breves, teatro argentino contemporáneo, para dar durante 7 días de la semana 3 obras durante 2 meses. No sé qué influyó en él, cómo pudo llegar a pensar eso, en la locura
de la propuesta de Chacho Dragún. Yo pensé que se habían vuelto locos, pero bueno. Digo locura porque cuando vos pensás lo que él propuso, equivaldría a 1 o 2 temporadas enteras de un teatro de 1000 o 2000 localidades, con todo el repertorio que significa eso. Ese era Chacho Dragún. Así comienza Teatro Abierto. Afectada mucho por problemas de trabajo, hay una gran desocupación. Hay mucha gente obligada a hacer lo que no quiere para poder mantenerse. Entonces pensamos que éramos nosotros mismos las víctimas de estos problemas, los que debíamos producir un ámbito donde nos reencontráramos a través de lo mejor de nosotros mismos. Yo me acuerdo que cuando se fue gestando lo que uno escuchaba en los teatros, pese a no pertenecer a la comisión de Teatro Abierto, era cómo hacemos para que más autores argentinos estrenen obras. ¿Cómo hacemos para promocionar el teatro argentino? Por eso Teatro Abierto arranca en la unión de autores, no de actores. Son los autores los que lo generan. El proyecto empieza a funcionar, convocan a 21 autores, 21 directores, y esos directores con el tiempo van a ir formando sus elencos y sus equipos técnicos. 21 autores a las 6 de la tarde, un horario que no es teatral. Pero lo notable fue que de inmediato todos los convocados dijeron que sí. Hay necesidades que se van generando en forma secreta, en forma subterránea, y que de repente hacen eclosión, y los primeros sorprendidos somos nosotros. Yo pienso que responde a algo vitalmente, entrañablemente necesario. Se le propuso a todos los autores que escribieran los nombres de 3 directores que le gustaría que hicieran la obra. Y a los directores se le pidió que eligieran 3 nombres de autores cuya obra querrían hacer. Algunos pusimos todas. La emoción que sentían de poder leer sus textos, cotejarlos con los compañeros. O sea que empezó un trabajo grupal, que eso también es esencial. Vale la pena decir también que nunca nadie cobró un centavo y que esa fue una premisa inicial. Nadie va a cobrar nada por esto que vamos a hacer. Le pedí a Correa, me acuerdo, que quería sumarme, y en un determinado momento me dijo, bueno, vení, nos reunimos en Argentores. Y a partir de ahí no me fui más. Para mí era tocar el cielo con las manos, porque ahí estaban los autores, los directores, los actores que yo admiraba. Y para un joven fue vincularse con otras generaciones también, vincularse con actores, directores y autores de otras generaciones. Los más jóvenes, 21, 22 años, empezamos a trabajar con actores de mucha trayectoria. Hay como una tradición que me parece que pasa de mano en mano arriba del escenario. O con autores como Tito Cosa, como Gorostiza, como Somigliana. Eso fue un gran valor. ¡Estoy siguiendo! ¿Dónde? ¿Dónde está? Ay, nada, no hacíamos nada, señor, ¿eh? ¡Matábamos hormigas! Eso, matábamos hormigas, sí. Si aquí no hay hormigas. Originariamente se habían programado 21 obras y uno de los elencos desistió por miedo, precisamente. Creo que eran 7 que tuvieron que renunciar porque los amenazaban en la televisión diciéndoles, si estás en Teatro Abierto, acá no vas a estar. Era comprensible, bueno, no se animaron, no quisieron perder las fuentes de trabajo, qué sé yo. Es la única obra que no se hizo, que es Antes de entrar, dejen salir, del Gordo Viale, de Oscar Viale. Entonces quedó un espacio de una obra que se llamó Espacio Abierto, o sea, y en ese espacio se lo utilizó para improvisaciones, lecturas, homenajes. Por el mes de abril dijimos, tendríamos que empezar a anunciar que vamos a hacer esto, qué sé yo. Entonces se decidió armar una conferencia de prensa. En esa reunión de prensa
sea, se empezó a repartir un volante que decía: teatro abierto, 20 más 20 igual más de 150. Y después decía: ¿qué es teatro abierto? Un reencuentro del teatro argentino con el público. Por primera vez en el mundo, los hombres de teatro más representativos del país se reúnen para decidir la realización de una muestra conjunta. ¿Por qué? Porque el teatro ha sido siempre un foro donde se ventilan los padecimientos y las esperanzas de una época. Porque el teatro es una forma de comunicación, un espejo del alma que retrata una época, como decía Shakespeare. Y creemos que tenemos que dar a nuestros espectadores la oportunidad de mirarse en un espejo honesto, fiel, imaginativo, sensible, audaz y por sobre todas las cosas argentino. ¿Qué le ofrecemos? 20 obras de 20 autores argentinos escritas para este ciclo especialmente, dirigidas por 20 directores e interpretadas por más de 150 actores. Teatro Abierto está hecho para usted y su ausencia nos invalidaría. Tal vez salga de aquí el rumbo futuro del teatro argentino. Trácelo con nosotros. Julio, agosto, septiembre 1981. Precio del abono, 50.000 pesos. Teatro del Picadero. Siempre se dice por ahí que el arte se adelanta a veces a otras manifestaciones sociales, ¿no? Y entonces a mí me parece que sería muy útil y muy importante, y ojalá que en este caso, también en el terreno artístico y particularmente en el del teatro, esta unión, esta necesidad de juntarnos para hacer algo en común, esta necesidad de generar un movimiento a partir de nuestra unión, sea un prólogo para algo que ocurra en la sociedad de la misma manera. El primer teatro donde se hizo fue en el Teatro del Picadero, que entonces era la cortada de Rauch. Perdón, Omar, insistí que enciendan todo. A ver qué pasa. Está trabajando Marsari. Sí, Marsari. Mira, yo creo que el Picadero se eligió porque fue, no sé si el único en ese momento, que brindaba el espacio para este evento. Fue el espacio que se encontró y que estaba dispuesto a arriesgar, calculo, ¿no? Cuando estén todos prendidos me avisás para pedirle a los compañeros que apaguen un poquitito esta luz de... Bueno, apagá luz de ensayo, dale. En ese momento, por lo que recuerdo, ni siquiera me pude configurar cuán complicado podía ser montar 21 obras en una semana. Se lograba iluminar, generar los climas. ¡Luz! Aunque en las calles mucha gente parecía vivir su vida normalmente, el terrorismo de Estado afectó a todo el cuerpo social. Incluso los que decían no saber estaban aterrorizados, disciplinados. En muchos ámbitos todo era miedo, peligro, represión. A pesar de todo, puertas adentro del teatro se vivía un clima muy diferente. Un clima de infinitas posibilidades, de juego, de creatividad. Cuando las luces se apagan y el telón se abre, la realidad se esfuma y solo existe la ficción. ¿Estás de acuerdo, Ángel mío? Nada puedo negarte, mi cielo. ¿Y tú, Lucinda? Ay, señor, si usted me lo ordena. Niños, en todas partes hay alguien que manda. Y en este grado soy yo. ¡Merre! ¡Ah, Merre! ¿Merre qué? Hasta ya te de Merre qué, dale. Yo era alumna de Rubens Correa, me llamó, me convocó y estaba feliz de poder trabajar ahí, trabajar con él y con todos los compañeros. Lo que encontré fue un espíritu de grupo y colectivo muy fuerte, solidario. Había una energía tremenda y era muy notorio como todo el mundo tenía puesto la camiseta, ¿no? La misma camiseta. Y eso era muy emocionante y daba mucha confianza porque, bueno,
ensayábamos en horarios complicados, ensayábamos de madrugada y sin embargo nos cuidábamos entre todos y todas. En ese momento no era sencillo hacer este tipo de teatro. Era complicado, teníamos miedo. Estar juntos era bueno. Esto de tener un elenco tan numeroso era muy bueno porque el miedo se pasaba rápido, pero el miedo existía. Toda la época era de tener miedo, ¿viste? Entonces, no recuerdo particularmente, yo qué sé, todo te daba miedo, todo te daba miedo. Y convivías con eso. Si eras joven, hacías lo que tenías que hacer y bueno, y todos los días pasaban cosas horribles. Y bueno, nos tocó eso. Terror más que nada, más que miedo. Pero en el teatro no me sentía más segura. No, que vean todas las posibilidades que hay, desde el 1 en adelante, todos los focos que tenés, aunque no sirvan, no importa. Bueno, y llegó a los ensayos, era increíble, se ensayaba a cualquier hora. Todos ensayábamos en la sala del Picadero, otros ensayaban en la casa. Mi obra Gris de ausencia, ensayo, 12 horas. Porque era así, tenían trabajo, había horarios raros, a las 3 de la mañana. El teatro funcionaba con su cartelera fija y entonces los espacios que quedaban libres eran los de trasnoche. Es una de las pocas horas en que se puede reunir toda la gente y porque recién a las 24 termina la actividad de otros elencos en el teatro. Y hoy se inaugura un periodo en el cual el Teatro del Picadero va a estar trabajando las 24 horas del día. Y bueno, estaba todo muy reducido, tanto lo lumínico como lo escenográfico, la utilería, todo estaba... había una cama, era una cama para todos, ¿no? En todo caso le cambiaban el respaldo, pero la cama era la misma. La silla, la silla, los bancos... Todo estaba muy ceñido. La parquedad posible, la mayor parquedad posible, con un genio detrás que era Gastón Breyer. Me permiten que piensen, en función de las jornadas, que piensen dónde les conviene la escalera. Esta escalera puede estar ahí, puede estar allí, puede estar puesta... Pero de todas maneras, la escalera tiene que estar ajustada a la pared. Ninguno otro es decir, no se puede cambiar la escalera de una obra a la otra, la posición de la escalera. Es una posición por día. La puesta en escena a nivel escenográfico evidentemente fue difícil porque se trata de hacer 21 escenografías que van divididas en 3 escenografías por día. Entonces, al comienzo, evidentemente, había un poquito de anarquía y un poquito de falta de sentido común o comunitario. Pero poco a poco, directores, actores, autores y técnicos aprendieron a dejar un poco de lado ciertos pruritos personales para trabajar en un sentido de un teatro pobre, pero un teatro rico en cuanto a mensaje y en cuanto a contenido. Fíjate que creo que esto es especialmente bravo para nosotros, porque los directores, supongamos, los actores, cada uno de ellos ha estrenado una obra en la semana. Pero los que estamos en vestuario, los que están en escenografía, los que están en luces, han estrenado 20 obras en la misma semana. Oh, sí. Sí. No. El Chacho quería que creciera el obelisco. Y la escenógrafa técnicamente era como imposible, ¿no? Yo creo que tiene que estar un poquito más grande. ¿Sí? ¿Te parece más grande que esto? No sé. Sí, como que, perdón, ¿no? Pero como que no es un grave problema hacer el obelisco que crece en realidad. O sea, que no es una cosa demasiado complicada técnicamente. Si lo haces como la cajita, como los vasitos del colegio. Eso es lo que decía yo, no es complicado. Pero los vasitos de colegio que venga uno y ponga otro encima, ¿no? No, mi amor, lo que te digo es que esto, en vez de ser... Esta base, sí, tiene que ser más cuadrada porque es donde van las cajitas del colegio. ¿Y cómo van creciendo? ¿Con una piola que los tira para arriba? Con este mismo, no, con este mismo sistema. ¿Cómo va creciendo? Y no sé. ¿Y el actor no lo puede ir subiendo? No, la única idea era un sistema mecánico que de algún lado se apretara un botón y hiciera práctico. Bueno, pero la piola... se puede hacer, pero es sumamente caro.
Claro. Yo eso lo averigüé. Entonces, como no se puede hacer, mejor que no crezca. Total, tampoco la obra depende de que el obelisco crezca. Bueno, es una obra muy loca, muy dragón, ¿no? Lanzada, simbólica, ¿no? Era el hombre que nos cuida, se llamaba el personaje. Era la represión. No se meta, señor, no se meta. Usted dedíquese a cuidar el obelisco. No me acuerdo del texto, pero me han hecho acordar acá esto de... Señoras y señores. ¿Nada por aquí? Nada por acá. Nada más que un obelisco. Pasen, señores, pasen. Pasen y vean. Fuimos ensayando hasta que llegó la fecha del comienzo. La gente de teatro tenemos una costumbre que es el ensayo general. Es decir, es como antes de salir, veamos cómo estábamos, si hay que corregir algo, qué sé yo. Y se invita amigos, ¿no? Bueno, 10, 15 personas para que opinen. Eso es muy habitual. Bueno, en este caso, el primer ensayo la sala estaba llena. Cuando termina esa función, estamos todos muy contentos de que por el primer día hubiera venido gente. Ya cuando hicimos esa primera semana de preestrenos para los integrantes de Teatro Abierto, tuvimos la sensación de que iba a ser un bombazo, porque todos salían encantados de lo que veían, los aplausos de nosotros mismos eran extraordinarios. Finalmente se inaugura oficialmente el 28 de julio de 1981, donde Rivera López lee los principios de Teatro Abierto. Mi participación fue de alguna manera simbólica, en el sentido de que fui el que inauguró el Teatro Abierto en la Sala del Picadero. Fui destinado a leer un principio. ¿Por qué hacemos Teatro Abierto? Porque queremos demostrar la existencia y vitalidad del teatro argentino tantas veces negada. Porque siendo el teatro un fenómeno cultural eminentemente social y comunitario, intentamos mediante la alta calidad de los espectáculos y el bajo precio de las localidades recuperar a un público masivo. Porque sentimos que todos somos más que la suma de cada uno de nosotros. Porque pretendemos ejercitar en forma adulta y responsable nuestro derecho a la libertad de expresión. Porque necesitamos encontrar nuevas formas de expresión que nos liberen de esquemas chatamente mercantilistas. Porque anhelamos que nuestra fraternal solidaridad sea más importante que nuestras individualidades competitivas. Porque amamos dolorosamente a nuestro país y este es el único homenaje que sabemos hacerle. Y porque, por encima de todas las razones, nos sentimos felices de estar juntos. Brindis, festejos, aplausos, agradecimientos, abrazos. El teatro estaba más vivo que nunca. En ese momento, en ese lugar, parecían no existir ni la censura ni la persecución. Solo la ilusión, la esperanza de que se podía enfrentar ese poder. O eso creían. El 6 de agosto. El 6 de agosto. A la madrugada. Me acuerdo que estaba en la cama y suena el teléfono. Tipo 5 de la mañana, 6 de la mañana. Me llaman. No me acuerdo quién me llamó. La verdad que no me acuerdo quién fue. Y atiendo. Y me dicen, pusieron una bomba en el picadero. Pusieron una bomba en el picadero. Habían puesto una bomba en el picadero. Y me dicen, nos metieron una bomba en el teatro, ¿no? No entendía.
me caí de la cama y me quedé en posición fetal. No sé cuánto tiempo estuve, no lo sé. Pero no podía salir de ese lugar. Retroceder, paralizarse o continuar. ¿Y cómo? A pesar de las amenazas, a pesar de los ataques, el teatro seguiría en pie, con más fuerza, con más ganas. Teatro abierto en el ámbito de la cultura aparecía como una forma de resistencia, que permitía abrir una grieta en la dictadura, para respirar. Más que nunca, era momento de actuar.